Desde hace un tiempo se ha tildado el cristianismo de homofóbico. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Antes de profundizar en este tema para llegar a una respuesta, hay que hacer una aclaración. Afirmar que el cristianismo es homofóbico contiene un fallo en el planteo. El sufijo fobia remite a una enfermedad mental, es una palabra médico-psiquiatra. Todas las fobias están recopiladas en el DSM-5, que es el manual de psiquiatría vigente, y en este no se encuentra la homofobia, porque no existe. Es un invento ideológico que tiene como propósito diagnosticarle una enfermedad mental al que no apoye al colectivo LGTB y sus supuestos derechos. Esta información la recopilé de los libros y conferencias de Nicolás Márquez, para los que desean profundizar en el tema. La homofobia no existe, pero para hacer más ameno el lenguaje del video, utilizaré el término, aunque queda claro que solo es un insulto sin fundamento. Ahora sí, se acusa al cristiano de homofóbico. Primero que todo, ¿quién lo acusa? Esto es dicho principalmente por los grupos de izquierda, que en la actualidad se presentan como abanderados de las minorías, pero tan solo hay que revisar la historia para que se les caiga el discurso. A continuación, algunas frases de los máximos exponentes del socialismo y comunismo durante su época. En su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, condenó a la homosexualidad como moralmente deteriorada, abominable, desperdiciable y degradante. Friedrich Engels. La relación de un hombre con una mujer es la relación más natural de un ser humano con un ser humano. Karl Marx. La revolución no necesita peluqueros. Un homosexual no puede ser revolucionario. Fidel Castro. De él también tenemos la frase: nuestra sociedad no puede darles cabida a estas degeneraciones, dicho en el discurso del 13 de marzo de 1963, refiriéndose a los homosexuales en Cuba, a quienes consideraba una debilidad de la revolución. Y también la frase: nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario. Una desviación de esta naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. Seré sincero y duro con los homosexuales, no deben ser permitidos en los cargos donde puedan influenciar a los jóvenes. Entrevista concedida por Fidel Castro a Lick Lockwood y publicada en Castro's Cuba. Es una perversión capitalista, decía Mao Zedong. Otra frase de otro personaje es: estas teorías sexuales surgen del deseo de justificar la propia vida sexual anormal y de suplicar tolerancia hacia uno mismo. Lenin. Lenin on the Woman Question, Clara Zetkin, página 7. La penúltima frase es: la homosexualidad es un vicio burgués y una perversión fascista, dicho por Stalin en 1934. Además, en la URSS de Stalin, la homosexualidad estaba penada por el artículo 121 del Código Penal soviético. Y por último, el trabajo los hará hombres, dicho por el Che Guevara. Había dicho que la homofobia no existe, pero empiezo a creer que sí. Y los seguidores de estos personajes son los que llaman homofóbicos a los cristianos. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Esto es en la teoría, pero llevado a la práctica tiene el mismo resultado. Por ejemplo, en pantalla tienen un mapa en donde se ve qué países penan la homosexualidad y cuáles no. En 72 países, la homosexualidad puede traerle alguna consecuencia legal a la persona o algún control extra por parte del Estado. Y en 8 de estos 72 se castiga con pena de muerte a quien lleve este estilo de vida. Viendo el mapa, como que no les cuadra algo. Exactamente. Podemos ver que el continente americano tiene casi todo su territorio sin que penalice la homosexualidad. Y por otra parte, en los otros continentes, aunque Europa exceptuando un poco, tenemos leyes que restringen la libertad individual de la intimidad. Pero ya analizaron bien, los países con
algún tipo de influencia cristiana, ya sea en el gobierno o en las personas, en la sociedad, no tienen ningún tipo de ley que restrinja a las personas que tienen este tipo de sexualidad. Más bien al contrario, se les respeta y se les protege su derecho a la intimidad. Este mapa es algo actual, pero si fuera unos años atrás, se podría ver cómo Cuba estaría en rojo, ya que tenían un campo de concentración para trabajo forzado de homosexuales en la península de Guanacabibes. Y también estaría vigente la URSS, o sea, todo el continente asiático estaría en rojo. Además de tener campos de concentración a donde se asesinaba a homosexuales, por ejemplo en los gulags, y definitivamente no eran de inspiración cristiana. Se puede ver que en los países con inspiración cristiana se les respeta el derecho de igualdad ante la ley y el derecho a la intimidad. Y en todos los países, sin excepción, donde no hay inspiración cristiana, es todo lo contrario. Es represiva, es asesina, es intolerante, ya que les gusta esa palabra, con este tipo de personas. Y no solo de un punto de vista político, sino, ya que estamos hablando de cristianismo, de otras religiones. Por ejemplo, el Islam. Miren cómo está la zona islámica. ¿O acaso creen que los talibanes tienen miedo de una cancelación por Twitter? Lo que podemos ver en este mapa es que los homosexuales ruegan por poder vivir en un país con inspiración cristiana. Y sin embargo, esto va en contra del discurso hegemónico de que el cristianismo está en contra del homosexual. ¿Ven cómo en la práctica y en la teoría, viendo las pruebas, se cae el discurso? ¿Por qué donde hay influencia cristiana hay más justicia y en general las personas con esta orientación sexual viven mejor y pueden llevar su vida en paz y prosperar? Hay cristianos que se confunden cuando leen Juan 18:36 y entienden que no se pueden meter en política u opinar sobre cultura, leyes, etc. Dice así: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas mi reino no es de aquí. Jesús dice estas palabras porque un grupo de personas lo quería hacer rey, pero terrenalmente. Sin embargo, vemos en Mateo 28, del 17 al 19, que dice: cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y aclarándose Jesús les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice que tiene poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, el cristiano no solo tiene el derecho de hacer política, sino que también tiene el deber de hacerlo. Se le llama como reinado social de Jesucristo cuando los principios cristianos invaden un territorio no solo en los ciudadanos, sino también en los gobiernos, en las leyes, tratados y mucho más. Porque, volviendo a la teoría, el cristianismo, más allá de ser religión, más allá de la existencia o no de Dios, objetivamente propone valores que afectan positivamente a la sociedad, por ejemplo, los 10 mandamientos, que hoy son leyes ya sean formales, como las constituciones políticas de los países con influencia cristiana, o bien leyes morales, que son adoptadas por los ciudadanos. No matarás, no robarás, no codiciarás bienes ajenos. Ese no le gusta a los socialistas. Además, el cristianismo nos reconoce como hijos de Dios a todos, y por esto todas las personas tienen el mismo valor y dignidad, hasta las que están en el vientre materno. Por eso, defiende la igualdad ante la ley, pues todos deberíamos ser tratados en igualdad, sin importar la sexualidad de cada individuo. Y a nivel civil, el cristiano también está llamado por sus convicciones a amar al prójimo, y si todos somos hijos de Dios, el cristiano debe amar a todos sin distinción, incluyendo a personas con otras preferencias al escoger pareja. Perdón por mi autocensura, pero YouTube es susceptible a ciertos términos. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, por definición y por resultados, el cristianismo no es homofóbico. Este video puede parecer una defensa a la persona homosexual, y no se asusten que no defiendo la teología queer, más bien la critico. Pero sí, este video efectivamente es una defensa a la persona homosexual, pero por ser persona y no por ser homosexual. Como he dicho, si es persona, se le deben reconocer todos los derechos como ciudadano, sin importar sus preferencias y gustos. Sin embargo, hemos visto el surgimiento de una ideología progresista que hace una defensa de la persona homosexual por ser homosexual y no por ser persona. De esta manera los deshumaniza y colectiviza, como si la sexualidad de una persona la definiera en su totalidad.
A estos los manipula con el propósito de usarlos como ejército militante para atacar a la cultura occidental y cristiana. Curiosamente, donde viven mejor. Termino este video con un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente el 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianos, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Y continúa diciendo en el numeral 2359, las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resultantemente a la perfección cristiana. El cristiano cree fielmente que Dios ama al pecador pero odia al pecado, este sea cual sea, y él debe hacer lo mismo, amar a los pecadores. Dios te acoge a como eres, pero no te deja a como te acogió. Los cristianos quieren tanto a los homosexuales que no les gustaría ver cómo una ideología de izquierda cultural los manipula para sus fines e intereses oscuros. Gracias a la investigadora que brindó información para el video y muchas gracias. Se despide un conservador más.